Juan, el capítulo 4. La historia de la mujer samaritana. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Si tienen sus Biblias, vamos a buscar el Salmo 96. Estamos estudiando de este Salmo, el versículo 9, la primera frase del versículo 9, donde el salmista nos dice, nos exhorta, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Esta frase se repite aquí en el Salmo, otros salmos también, y en Crónicas. Y este hecho en sí que se repite tanto, recalca la importancia de este mandamiento, y por supuesto, como veíamos en esta mañana, es algo que urge para el pueblo de Dios, en ese entonces y más ahora en nuestros días. Esta mañana estudiamos las primeras 2 palabras, adorad a Jehová. Aprendimos que adorar literalmente significa postrarse, inclinarse ante alguien, pero la palabra no nos habla de algo físico. Nos habla que debemos de honrar a Dios, alabarle con humildad, con sumisión, con temor, con reverencia. En la Biblia es un sinónimo de glorificar, adorar, alabar, es lo mismo. Glorificar, adorar al Señor, honrarlo. También notamos que Dios nos crió para que le adoremos. A lo último, el universo y todas las cosas que en ellos hay, Dios lo hizo para su gloria. Entonces, a lo último, el problema del hombre es que por su pecado no puede adorar a Dios, no se puede acercar a Dios. Y por eso Cristo vino para salvarnos y santificarnos, para que pudiéramos adorar a Dios. Tenemos mucho por qué adorar a Dios, porque Él es Dios, por supuesto. Él es digno de suprema alabanza. Y una lección muy importante que subrayamos, como dice la confesión, el modo aceptable de adorar al verdadero Dios es instituido por Él mismo, y está tan limitado por su propia voluntad revelada, que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones o invenciones de los hombres, o las sugerencias de Satanás. Nos dice la confesión, no se debe adorar a Dios bajo ninguna representación visible o en ningún otro modo no prescrito en las Santas Escrituras. Como ilustración de esto vimos la historia de la muerte de los hijos de Aarón. Ellos ofrecieron un fuego extraño, un fuego que Dios no mandó, nos dice la Escritura. Fueron fulminados.
Y eso en sí recalca esta importancia de seguir las instrucciones de Dios sobre su oración al pie de la letra. Recordamos también la historia de Usa, en un incidente de Pérez Usa, donde falleció Usa por haber tocado el arca. El arca se estaba cayendo, la estaban transportando y el arca se estaba cayendo por el movimiento, se iba a caer el arca y Usa la tentó, ¿se acuerdan? Para que no se cayera, la trató de agarrar y cayó muerto ahí. Pérez Usa. ¿Por qué? Porque Usa no era levita. Y Dios había instruido específicamente, nadie puede tocar el arca. Nadie en lo absoluto. Tenía que tener unas varas en unos anillos para que así los levitas la transportaran, ¿se acuerdan? La adoración de Dios, tenemos que seguirla exactamente como Él dice, sus instrucciones precisas. Muy importante esto en este tema. También aprendimos que la adoración bíblica incluye nuestras oraciones, alabanzas en canto, ofrendas, la lectura y la predicación de su palabra y la participación de la Santa Cena y el bautismo. Eso es todo, no podemos agregarle a eso fuegos extraños. Ahora, la lección principal de esta mañana fue que debemos de adorar a Dios a través de Cristo. Él es nuestro mediador. Nos acercamos a Dios a través de Él, en su nombre, por sus méritos. Precisamente ahora nos tocó Colosenses 3:16 en la lectura que hizo nuestro hermano Joaquín García. Estamos leyendo las epístolas del apóstol Pablo y nos tocó Colosenses 3. En el versículo 16 dice así: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Solo a través de Cristo, solo por sus méritos nos podemos acercar y adorar al Señor. Bueno, esta tarde notaremos las lecciones de las palabras en la hermosura de la santidad. En la hermosura de la santidad. Adorar a Jehová en la hermosura, nos dice el salmista. Bueno, el diccionario nos explica que hermosura es belleza de las cosas que pueden ser percibidas por el oído o la vista. Eso dice el diccionario que se trata de la hermosura. La palabra que usa el salmista en el original también se traduce gloria, adorno, algo ornamental. Entonces pudiéramos traducir nuestro texto: adorar a Jehová en el ornamento de la santidad, adorar a Jehová en la gloria de la santidad, o adorar a Jehová en la belleza de la santidad. Y el punto, hermanos, es que la santidad es algo glorioso. La santidad es algo ornamental, algo hermoso. La santidad no es algo feo, no es algo bochornoso, no es algo ofensivo, no es algo enfadoso. La santidad es bella, agradable, hermosa. Ahora, a lo mejor usted, no sé, ¿qué piensan sus neuronas, su cerebro cuando escucha la palabra santidad? A lo mejor tiene una connotación negativa esta palabra. Dice un predicador, santidad. Y usted piensa en esos hermanos elitistas que se creen más santos, ¿verdad? Y ciertos hermanos, ¿verdad? Así de lejecitos, ¿verdad? Yo tengo corbata, tú no. Y yo me corté bien el pelo y tú no. Y como que caminan más lentos, ¿verdad? Y yo soy más santo que tú. Y por dentro, ¿por qué? Esos cristianos fariseos, ¿por qué son así? Y santidad tal vez tiene esta connotación negativa en nuestros corazones. Pensamos en reglas limitantes, pensamos en mandamientos gravosos, faldas muy largas, cabello corto, cantos gregorianos. A lo mejor tiene esa connotación en nuestra mente. O a lo mejor, honestamente, como cristianos y sinceramente, en lo profundo de nuestro corazón, escuchamos las de santidad. Leemos en la Biblia de santidad y leemos este versículo: adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Y por dentro de nuestra conciencia, como que pensamos, pues, para mí eso de la santidad es algo imposible. Para mí eso de la santidad no es conforme a la realidad de mi vida. En cuanto a mi santidad personal, por favor no te metas. Y sinceramente hablando, me pueden decir, Paco, es que yo soy muy débil, soy muy pecador. ¿Sabes qué? Yo dudo mucho, a veces dudo hasta de Dios. Santidad
me siento mal. Y se nos da algo tan lejos, tan imposible, tan esotérico, dirían algunos, algo fuera de nosotros, imposible para nosotros. Pero el salmista no tiene esa idea. Y yo quiero que cuando terminemos el sermón no se vayan con esa idea. El salmista no tiene esa idea. Para el salmista dice, la santidad es hermosa, es bellísima. ¿Pero por qué dice eso? Bueno, pasemos a la siguiente palabra, la santidad. La santidad. ¿De qué se trata esto de la santidad bíblica? ¿Qué es hermosa? Ahora, aquí nos podríamos pasar el resto de la noche. La palabra santidad y los sinónimos de santidad en la Biblia se repiten en más de 1300 versículos. No vamos a leer todos esos versículos, obviamente. Tan solamente vamos a ver algunos aspectos, los más importantes, que tienen que ver con nuestro estudio. Bueno, el primer aspecto tiene que ver con la santidad de Dios. Y aquí está la raíz de todo. Él nos dijo, sed santos porque yo soy santo. Sed santos porque yo soy santo. Eso de la santidad tiene su raíz, su causa, su fuente, su origen en Dios. Ahora, que Dios es santo, eso de la santidad de Dios quiere decir que Él es trascendente, que Él es superior, que Él es diferente de nosotros. Hay una distancia infinita entre nosotros y Dios. No tanto una distancia de separación en kilómetros, pero de distancia de naturaleza. Dios es santo, es decir, Él es perfecto, puro, majestuoso, todopoderoso, eterno, increíble, infinito. Pero nosotros somos microscópicos, finitos, inmundos como leprosos en el Antiguo Testamento. Inmundos, somos pecadores depravados, nos dice Isaías. Somos débiles. San Pablo nos dice, estamos espiritualmente muertos. Hay una gran separación, un gran abismo, una gran distancia entre nosotros y Dios. De eso se trata su santidad, esa gran diferencia. Él es tan trascendente, tan poderoso, tan diferente que nosotros. Ahora, por su santidad, Dios tiene que odiar el pecado. Por su justicia y su santidad, Dios tiene que juzgar el pecado. No puede ver el pecado, Él no puede ver al pecador. Y nos dice el salmista, Él odia y está enojado contra el pecador. Y ese es nuestro gran problema. Dios es tan santo, que no nos puede recibir. Es imposible. Esto nos lleva al segundo aspecto que tenemos que considerar. La santidad del cristiano. Y aquí nos va a empezar a dar esperanza. Nosotros éramos tan pecadores, tan débiles, que Dios tenía que hacer algo para hacernos santos y quería acercarse a nosotros. O que nosotros nos acercáramos a Él. Por eso tuvo que idear un plan por el cual Él nos tenía que quitar los pecados, cambiar nuestra naturaleza y también ayudarnos a cambiar y ser transformados en cuanto a nuestras virtudes y ser cambiados a la imagen de Cristo, como dice en Romanos 8. Y lo último es la santificación, que Dios nos hace, nos transforma poco a poco a la imagen de Cristo. Ahora, ese es el plan de Dios, ese es el plan de salvación. Y este es el Evangelio, hermanos, las buenas noticias de Dios, las excelentes y alegres noticias de salvación y santificación. Que Dios nos escogió para que fuésemos santos. Dios nos perdonó, nos rescató, mandó a su Hijo para rescatarnos de nuestros pecados. Mandó su Espíritu Santo para hacernos nuevas criaturas y transformarnos hasta que llegáramos a la gloria y allí perfeccionarnos. Efesios 1, si no han leído Efesios 1, se lo recomiendo esta tarde. Léanlo, órenlo, medítenlo y emociónense con este Evangelio. Que Dios nos escogió para ser santos. Dios nos escogió para ser santos, salvos, redimidos, rescatados del pecado. Y dice Efesios, y lo repite una y otra vez Efesios 1, para la alabanza de la gloria de su gracia. Para que le adoráramos, para que le alabáramos al final. Ahora, no tenemos tiempo para profundizarnos en esto, pero lo que quiero que noten es que delante de Dios ya somos santificados. Ya estamos junto con Él, junto con Cristo, en unión con Cristo, limpios y puros delante de Él. Vean conmigo Hebreos 10. A ver, Paco, compruébame esto. Hebreos 10. Nosotros ya estamos santificados, separados para Él. Eso es lo que significa santos, separados para Él.
hablando del sacrificio de Cristo, nos dice el versículo 10, Hebreos 10:10, aquí voy a comenzar. En esa voluntad, la voluntad de Cristo para redimirnos y sacrificarse por nosotros, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Somos santificados. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, pues donde hay perdón de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Literalmente ahí nos dice el versículo, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, habiendo sido purificados los corazones de mala conciencia y habiendo sido lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Somos santificados, ya hemos sido perdonados, ya podemos entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo. Por eso podemos adorar al Señor en la hermosura de la santidad. Es la santidad que Cristo nos da por su vida perfecta. Es la santidad con la cual Dios nos ve. Nosotros nos vemos sucios, inmundos nos vemos, pecadores, pero Dios nos ve limpios. Dios nos ve perfectos en Cristo. Por la sangre poderosa de Cristo, Él nos ha purificado por nuestra unión con Él. Somos tan perfectos como Cristo es perfecto delante de Él. Ahora, capta esta verdad y te vas a volver pentecostal. Te va a dar una alegría, una emoción. Vas a salir de aquí cantando y vas a volver cantando, emocionado, tan alegre. Dios me ha perdonado todo, para siempre. La sangre de Cristo continuamente me limpia de todo pecado. Dios me recibe a mí. Yo, sucio, incrédulo, inmundo, que peco tanto, que fallé tanto durante la semana. Pero Dios me recibe y puedo orarle, porque Cristo murió por mí. Cristo resucitó para mi justificación. Su vida es mi vida, su justicia, mi justicia, su perfección, mi perfección. Capta esta verdad y entonces vas a adorar al Señor en la hermosura de la santidad. Ahora, esto nos lleva al último aspecto de que veremos. Hay mucho que ver, pero tan solamente estamos viendo unos aspectos que tienen que ver con nuestro texto. El último aspecto que veremos es la práctica de la santidad. La práctica de la santidad. La Biblia, escuche bien, no nos enseña que tenemos que vivir vidas santas para ser santos. No. La Biblia no nos enseña que tenemos que vivir vidas santas para ser santos. Nosotros podemos vivir vidas santas porque somos santos, hijos de un Padre Santo, santificados por la sangre de Cristo. Por eso podemos vivir vidas santas. El Espíritu Santo, por eso se llama santo, porque Él santifica, produce santidad en nuestras vidas, produce el fruto en nuestras vidas, de Gálatas 5:22, el fruto del amor, el gozo, la paz. Nos ayuda entonces Dios a vivir la vida diaria, a ser más como Cristo. Ahora, esto sin duda alguna significa que debemos de separarnos del pecado. Por supuesto, tenemos que arrepentirnos y todos los días nos arrepentimos.
No amamos el mundo ni las cosas que están en el mundo. Nos apartamos de la lujuria del mundo, de la pornografía del mundo, de la vanidad del materialismo del mundo. Nos apartamos del orgullo, de la fama, como dice en Primera de Juan. Ese amor no tiene que ver con Dios. Nosotros no debemos de amar el mundo. Ese no es el amor a Dios, por supuesto que no. Eso tiene que ver con santidad, sí. Pero lo que quiero enfatizar esta tarde, y es el problema que tenían los fariseos. Ellos se fueron con la separación y sepárense de acá, y no sean así, no hagan estas cosas. No, muchas reglas, no. Pero les faltó lo principal. Les faltó la parte de la santidad, de que Dios nos ayuda a cultivar, a aprender de las virtudes de Cristo. Les faltó la compasión, les faltó la paciencia, la fidelidad, el amor, el ser amables, el misericordiosos, el ser perdonadores. A lo último, de eso se trata la santidad. Por supuesto, nos arrepentimos. No queremos ser como el mundo, por supuesto. Pero a lo último, la santidad es positiva. Dios es muy positivo. Dios nos ama. Dios tiene mucha compasión de nosotros. Dios nos perdona. Dios es muy paciente con nosotros. De eso a lo último es la santidad bíblica. Ahora, pero aplicando esto a nuestro texto, en cuanto a la adoración, nuestro texto nos dice en el Salmo 96, el versículo 9, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Como dice un teólogo, honrar la santidad de Dios es la esencia de la adoración. Honrar la santidad de Dios es la esencia de la adoración. Entonces, la aplicación es, adorar a Jehová en la hermosura de la santidad significa que reconozcamos las virtudes de Dios. Que reconozcamos y admiremos la hermosura de la majestad de Dios. Qué tan misericordioso y sabio y eterno y poderoso es Dios. Y así entonces le adoremos con reverencia, con amor, con temor. Personalmente, de nuestra parte, eso significa que nos arrepentimos. Nos esforzamos por cambiar, pero sobre todo reconociendo lo que Cristo ha hecho por nosotros, con toda la gratitud, con amor a Dios, le alabamos, ofrendamos, escuchamos su palabra y participamos de los sacramentos. De eso se trata este texto. Adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Muy bien, terminemos con unas lecciones prácticas. Adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. ¿Qué significa esto prácticamente hablando en la vida diaria, en nuestra iglesia, en nuestra religión? Primera lección, no debemos adorar a ninguna persona, a ningún ángel, sino solo a Dios. No debemos adorar a ninguna persona, ningún ángel, ningún animal, ningún ser, sino solo a Dios. ¿Se acuerdan, niños, de la tentación de nuestro Señor Jesucristo? Una de las tentaciones del diablo fue: mira todos estos reinos de su gloria. Yo te lo voy a dar, le dijo a Cristo. Yo te lo voy a dar si tú me adoras. El Señor le contestó: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y a Él solo servirás. No debemos de reverenciar, no debemos de hincarnos ante ninguna cosa, ninguna persona que no sea Dios. Porque el problema de la idolatría a lo último es que no se adora a Dios, se adora a otra cosa. Ven conmigo Romanos 1. Hace mucho que pasamos por ahí, vale la pena leer estos versículos. Romanos capítulo 1. Y ese es el corazón de todo esto. Ese es el problema en todo esto. Ese es el problema con las figuras, con las estampas. Este es el problema con los ídolos. Romanos capítulo 1 y el versículo 21. Nos dice la palabra de Dios: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Este es el problema con las estampas, con los ídolos, aún los dibujos de Cristo. Este es el problema. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios y ser necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Este es
el problema. Dios tan majestuoso y glorioso y trascendente, lo cambiaron en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y ustedes pueden seguir leyendo esa horrible lista del castigo de Dios sobre los idólatras. Ese es el problema de la idolatría. Y hermanos, a lo último, ese es el problema del materialismo también. Ese es el problema del materialismo de nuestros días. Se está adorando las cosas en vez del Creador. Se están glorificando a las cosas en vez de a Dios. ¿Qué hace la gente en nuestros días? La primera cosa, cuando se levanta la gente, se levanta y se hinca ante la computadora. Se levanta y saca su celular y se hinca. Y va a la cocina y se hinca tras su cocina, su comida, sus cosas. Sale de su casa, ve su carro, se hinca. ¿Cierto o no? Para eso está viviendo la gente, para las cosas, cosas. Como dice San Pablo, su Dios es su vientre. Su Dios es su vientre, su placer, sus compras. Y esto, hermanos, también es el problema del humanismo. ¿Saben qué es el humanismo? La adoración del hombre. El hombre se vuelve el centro del universo. Y lo más triste, y eso es lo que quiero enfatizar, es que esto ha infectado a la iglesia. En vez de adorar a Dios en la hermosura de la santidad, muchos pastores, muchos predicadores están volviéndose al humanismo, la adoración del hombre. Y entonces, aquí no tanto, en México se ha visto esto, ya viene para acá y en algunas iglesias ya está. Hay un movimiento que se llama en inglés Seeker Friendly. Seeker Friendly, que se trata de esto. Vamos a traer a la gente, mucha gente, a quien habla en las iglesias, pero vamos a ver qué quiere la gente. ¿Qué le gusta a la gente? Muy bien, a la gente le gusta la música movida. Bueno, vamos a tener música movida. Y la gente va a venir, y muchos jóvenes van a venir con la música movida. No lo pude creer. Según las estadísticas y las encuestas que hicieron esos pastores, a la gente le gusta tomar café. En los cultos, en la congregación, tienen un Starbucks, una cafetería con café de muchos sabores, y ahí va la gente a tener su cafecito. Jóvenes con tatús. Hay una iglesia en California, en su salón, en un salón así como escuela dominical, tienen una sala de tatuaje, de ponerse tatuajes. ¿Cómo es posible? Uno podría pensar, ¿cómo es posible esto? Pues es que así se van a llenar las iglesias. Y están siguiendo, por supuesto, a la gente no le gustan los sermones largos, tienen que ser breves y muy chistosos. Por supuesto, muchas actividades para los niños y para los jóvenes. Tienen sus conciertos, muchos conciertos, shows de motos. Vi en el internet, estaba buscando hace unos años en una iglesia en Cuauhtémoc, en la iglesia del hermano Francisco y unas cosas ahí. Y me salió una iglesia en Cuauhtémoc. Y no lo pude creer. Para atraer a la gente, a los jóvenes, tuvieron un show de motos. Y el pastor entró en una moto al servicio. Entrando el público. Y todo, ¡ah, qué suave! Alejandra me estaba contando en una iglesia en California, un show de carros antiguos. Pero, arrepentimiento, santidad, el infierno, cero. No quiere escuchar eso la gente. No va a escuchar eso la gente. Dame conferencias para jóvenes. Tengo muchos problemas con mi joven. Dame conferencias para matrimonios. Tengo muchos problemas con el matrimonio. Tengo problemas financieros. Dame conferencias. Y conferencias. Pero Cristo, cero. Arrepentimiento, cero. Adoración,
Cero. El problema, hermanos, con esas iglesias a lo último es que su religión se vuelve antropocéntrica en vez de teocéntrica. El hombre se vuelve el centro y no Dios. Hermanos, urge que captemos esta verdad en nuestras iglesias. Tenemos que concentrarnos en lo que le gusta a Dios, no lo que le gusta al hombre. Tenemos que tener cultos, música, predicaciones que le agraden a Dios. El centro es Dios. Segunda lección práctica. Debemos adorar a Dios con la música, la ofrenda y los sermones apropiados a su santidad. Adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Tenemos entonces que adorar a Dios con la música, la ofrenda y sermones apropiados a su santidad. Esta mañana al salir del culto una hermana me comentó que el sermón era muy apropiado para los jóvenes. Pues ellos pueden visitar otras iglesias y se pueden confundir con lo que escuchan ahí, la música que escuchan. Y me dijo, las palabras están bien, pero la música es la música del mundo, no hay diferencia. Y la hermana totalmente 100% bien este comentario. Y es cierto, y ese es el problema. Las palabras bien, pero la música es la del mundo. Es como si yo fuera a la boda de Alejandra Raquel con un traje de baño y con chanclas. ¿Se imaginan? A la hermana Robles iba a quedar horrorizada. Y cuando llegue yo en mis chanclas, en mi traje de baño. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo? Pues no es lo apropiado, hermano. Esta es una boda. No es apropiado cantar la música de un Dios trascendente, santo, 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 con la música del mundo. No es. Ahora, esto no significa que vamos a cantar himnos gregorianos, lentos, monótonos. Y aquí quiero que me escuchen bien, especialmente los ancianos de esta iglesia. No vayan a pedirme mi renuncia al salir del culto. A mí me encantaría que algún joven, alguna señorita, aprendiera a tocar trompeta y cantáramos como los judíos de antes, con mucha alegría y emoción, con flautas, instrumentos, que diéramos a conocer la alegría y el gozo de lo que es el Evangelio real. Y si a alguna persona se le sale un aplauso santo, no va a tener nada de problema. Me temo que en cierto sentido, los hermanos que nos acusan de cantar como si estuviéramos en un funeral, a veces tienen razón. Nosotros, hermanos, tenemos la verdad, el Evangelio glorioso. Nosotros, más que todo el mundo, debemos de ser los hombres y las mujeres más alegres, más contentos, más emocionados con la verdad que Dios nos ha perdonado por toda la eternidad, con la sangre gloriosa de Cristo. ¿Sí o no? Claro que sí. Ahora, en cuanto a la ofrenda, y es parte de nuestra adoración, el Salmo, precisamente el Salmo 96, en el versículo 8, nos dice, da a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. La ofrenda es parte de nuestra adoración. No me gusta hablar de la ofrenda, los de la congregación ya saben, el tesorero siempre está enojado conmigo porque no me gusta hablar de la ofrenda. Tan solamente les voy a hacer un comentario muy breve. Una vez me tocó recoger la ofrenda a mí. Y alguien puso en la ofrenda unos vales de despensa. Yo no tengo problema, a lo mejor era todo lo que tenía, vales de despensa. Pero me dio mucha tristeza cuando me di cuenta que esos vales de despensa estaban vencidos. Y luego otro billete roto, de los que no se pueden cambiar y nadie quiere. Para un Dios santo, para nuestro Salvador que tanto le debemos y tanto merece. No, hermanos. La ofrenda es parte de nuestra adoración, la debemos de planear, debemos orar, entregarla, darla con alegría de corazones para nuestro gran Creador que nos da la vida, el aire para respirar y es el que nos salva por toda la eternidad.
Sobre la predicación, me extendería si fuera una conferencia de pastores, tal vez en la conferencia de pastores que tendremos el año que entra. Pero solo apunten aquí, como congregación y los que escuchamos sermones, hay que orar antes de escuchar los sermones. Tenemos que escuchar los sermones con atención, listos para obedecer la palabra de Dios. Escuchar la palabra de Dios y los sermones es parte de nuestra adoración, nos dice la palabra de Dios. Bien, en penúltimo lugar, hermanos, el texto dice, adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Entonces, evangelicemos para que la gente pueda adorar a nuestro Dios. Evangelicemos, compartamos la verdad del Evangelio para que la gente pueda adorar a nuestro Dios. El Salmo 67 dice, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. El problema de nuestros parientes, de nuestros amigos, de nuestros hijos que no son cristianos, no es el infierno, no es el pecado. El problema final es que ellos no adoran al Señor. Ese es el problema. Entonces hay que evangelizarlos para que ellos puedan adorar con nosotros. Entonces, al testificar, háblales de la santidad de Dios, háblales de la ley de Dios, háblales de la adoración de Dios. Al testificarles, y les voy a decir esto con mucho cuidado, ojalá que nadie me malentienda. Cuando testifiques, no les digas, ¿verdad que tú no te quieres ir al infierno? Sí, nos va a contestar que sí. ¿Verdad que tú te quieres ir al cielo? Claro. ¿Quién nos va a contestar que no? Pero enséñales, estás adorando al Señor. Pregúntales, ¿estás adorando a tu Creador? ¿Lo conoces? ¿Sabes cuál es tu problema real? El problema real no es la muerte. Un señor aquí en el llano me dijo, y no le tengo miedo a la muerte. Le dije, no, ese no es tu problema. El problema es que no estás adorando a Dios. En último lugar, debemos agradecer a Dios que podemos adorarle en Cristo. Si no fuera por Cristo, no pudiéramos acercarnos a Dios. Sin santidad es imposible ver a Dios. Pero Cristo nuestro gran Salvador, murió por nuestros pecados y su sangre continuamente nos limpia de todo pecado para que podamos adorar a Dios. Entonces, hermanos cristianos, creyentes de la Iglesia Bíblica Monte Oreb, hermanos, ¿cuándo venimos a la oración y cuándo venimos al culto de adoración? El diablo nos va a decir, hipócrita, qué hipócrita eres. Tú viste eso en el internet. Tú le gritaste a tu esposo. Tú, y te va a hacer una lista muy larga. Y al entrar a la iglesia y al comenzar a orar, te va a recordar todos tus pecados. Y va a decir, tú eres un hipócrita. Tú les puedes decir, sí, he pecado mucho contra Dios. He fallado mucho esta semana. Pero yo estoy arrepentido. Yo vengo a adorar a Dios y yo sé que Él va a escuchar mi adoración porque vengo en nombre de Cristo. Dios me recibe porque vengo por los méritos perfectos de Cristo. Por eso, tú puedes orar y puedes adorar a Dios en la hermosura de la santidad. Oremos. Como cristianos tenemos toda la razón para estar gozosos, sabiendo que nos podemos acercar. Él nos escucha, Él responde nuestras oraciones, Él nos escucha por Cristo. Le podemos adorar hoy y para siempre. Podemos tener comunión con otros. Podemos tener esperanza eterna, el agua de vida de Juan 4. Todas estas cosas por Cristo. No te concentres en ti, tus fallas. Tú pon tus ojos en Cristo. Es por Él que nosotros podemos adorar a Dios.